Agosto de 1881. Un hombre solitario camina por el bosque junto al lago Silvaplana, en los Alpes suizos. El aire es enrarecido a 1800 metros sobre el nivel del mar. Se detiene ante una enorme roca piramidal que se alza sobre él. En ese instante, un pensamiento lo asalta con tal fuerza que cambiará la filosofía para siempre. Friedrich Nietzsche se quedó paralizado ante aquella piedra, con la mente llena de una idea tan profunda, tan aterradora, tan hermosa, que le llevaría años expresarla plenamente. Y si todo lo que has vivido, todo lo que has experimentado, cada alegría y cada sufrimiento, cada triunfo y cada fracaso, se repitiera eternamente. Y si tuvieras que vivir tu vida una y otra vez, para siempre, sin posibilidad de cambio. La mayoría de la gente se horrorizaría ante semejante pensamiento. Pero Nietzsche vio en ello algo más, una prueba, un desafío, una forma de medir si uno vive de verdad o simplemente existe. Y de esa única revelación surgió una de las obras más extrañas, poéticas e incomprendidas de toda la filosofía. Así habló Zaratustra no es un libro de filosofía al uso. Se lee como una epopeya bíblica, llena de parábolas, profecías, canciones y encuentros simbólicos. Hay montañas y cuevas, peregrinaciones por el desierto y visiones nocturnas, equilibristas y profetas, serpientes y águilas. El lenguaje se eleva y se hunde, danza y truena. Se siente menos como una lectura filosófica y más como presenciar una revelación. Sin embargo, bajo la poesía se esconde un mensaje revolucionario que sacudiría la civilización occidental. Nietzsche declaraba la guerra a 2000 años de valores cristianos, proclamaba la muerte de Dios y exigía que la humanidad creara valores completamente nuevos para reemplazar los antiguos. Presentaba al mundo al Übermensch, el superhombre, un nuevo tipo de ser humano que trascendería todo lo anterior. Pero ¿quién era este hombre que hacía afirmaciones tan audaces? Friedrich Nietzsche nació en 1844 en el pequeño pueblo de Rocken, Alemania. Su padre era un pastor luterano que falleció cuando Nietzsche tenía tan solo 5 años. Al crecer rodeado de mujeres, su madre, su hermana, su abuela y 2 tías, Nietzsche se convirtió en un niño brillante pero solitario. Destacó en idiomas y se convirtió en profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea a la inverosímil edad de 24 años, incluso antes de completar su doctorado. Sin embargo, su salud siempre fue frágil. Migrañas crónicas, problemas oculares y digestivos lo aquejaban constantemente. Sirvió brevemente como enfermero en la guerra franco-prusiana, pero regresó a casa tras contraer difteria y disentería. Su vida personal estuvo marcada por la soledad. Se enamoró perdidamente de Lou Andrea Salomé, una joven rusa brillante, pero ella rechazó su propuesta de matrimonio. Este rechazo lo devastó y contribuyó a su creciente aislamiento. Renunció a su cátedra en 1879 debido a problemas de salud, y pasó la década siguiente vagando por Suiza, Italia y Francia, viviendo en pensiones y escribiendo obsesivamente a pesar de su sufrimiento. Durante estos años errantes, escribió sus obras más importantes, y en esas soledades montañosas, caminando solo con sus pensamientos, creó a Zaratustra. El libro brotó de él en ráfagas de frenesí inspirado. Afirmaba que la primera parte le llegó en tan solo 10 días. Se sintió poseído por algo más grande que él mismo, como si las palabras fluyeran a través de él desde una fuente desconocida. Pero el mundo no estaba preparado para Zaratustra. Cuando se publicó la primera parte en 1883, apenas se vendieron ejemplares. Los críticos se mostraron desconcertados u hostiles. El estilo poético confundió a los filósofos, mientras que el contenido filosófico alejó a los lectores literarios. Nietzsche se vio obligado a publicar la parte final de forma privada, a su propio costo. Solo se imprimieron 40 ejemplares y regaló la mayoría. El rechazo lo destrozó, pero siguió convencido de que así habló Zaratustra era su obra maestra, su mayor regalo a la humanidad. «Le he dado a la humanidad el libro más profundo que posee», escribió. Y aunque no podía saberlo, su valoración resultaría correcta. Pero antes, la tragedia golpearía.
En enero de 1889, Nietzsche sufrió un colapso mental total. Se cuenta que vio cómo azotaban a un caballo en las calles de Turín, Italia, y se abrazó al cuello del animal llorando. Lo llevaron de vuelta a su alojamiento, donde escribió cartas extrañas y grandilocuentes firmando como Dionisio o el Crucificado. Nunca recuperó la cordura. Durante los últimos 11 años de su vida, Nietzsche vivió en un estado de penumbra, cuidado primero por su madre y luego por su hermana Elizabeth. Murió en 1900, tras pasar más de una década sin poder reconocer ni comprender la creciente fama de sus ideas. Nunca imaginó que Así habló Zaratustra se convertiría en uno de los libros más influyentes del siglo XX. Pero la hermana de Nietzsche, Elizabeth, no fue una guardiana neutral de su legado. Era una ferviente nacionalista alemana y antisemita, posturas que su hermano había rechazado explícitamente en vida. Tras su muerte, tomó control de sus escritos inéditos y los editó cuidadosamente para apoyar sus propias opiniones políticas. Presentó a Nietzsche como un profeta del nacionalismo alemán y la superioridad racial. Esta distorsión tendría consecuencias catastróficas. En la década de 1930, Elizabeth presentó la obra de Nietzsche a Adolf Hitler. Los nazis adoptaron con entusiasmo el concepto del Übermensch, transformándolo en propaganda para su ideología de la raza superior. Los carteles nazis representaban al Übermensch como un superhombre ario rubio de ojos azules, destinado a gobernar a las razas inferiores. Esta fue una completa perversión de la filosofía original de Nietzsche. Nietzsche despreciaba el nacionalismo, llamándolo la sarna del corazón y el envenenamiento de la sangre. Se burlaba de la cultura alemana y elogiaba a los intelectuales judíos. Rechazaba explícitamente la idea de la superioridad racial. El Übermensch no se trataba de genética ni de etnicidad. Se trataba de una transformación espiritual y filosófica disponible para cualquiera dispuesto a emprender el difícil camino de la autosuperación. La apropiación nazi persiguió la reputación de Nietzsche durante décadas. Mucha gente aún asocia sus ideas con el fascismo, sin percatarse de que esta conexión fue inventada por su hermana y explotada por propagandistas. Comprender Así habló Zaratustra requiere despojarse de estas capas de interpretaciones erróneas y descubrir lo que Nietzsche realmente escribió. ¿De qué trata realmente este libro? En esencia, Así habló Zaratustra cuenta la historia de un maestro espiritual que desciende de su cueva en la montaña para compartir su sabiduría con la humanidad. El maestro se llama Zaratustra, en honor al antiguo profeta persa Zoroastro, fundador de una de las religiones más antiguas del mundo. Esta elección fue deliberada e irónica. El Zoroastro histórico enseñaba que el cosmos era una batalla entre dioses del bien y del mal, entre la luz y la oscuridad. Nietzsche culpó a Zoroastro de inventar el dualismo moral, la idea de que el universo está dividido entre el bien y el mal absolutos. Al nombrar a su profeta Zaratustra, Nietzsche sugería que el hombre que creó la moralidad debía regresar para deshacerla. Zaratustra debía corregir su antiguo error y enseñar una forma completamente nueva de comprender el valor, el significado y el propósito humano. Debía anunciar que Dios había muerto, que los viejos sistemas morales se habían derrumbado y que la humanidad debía crear valores completamente nuevos. El libro se desarrolla en 4 partes, trazando la trayectoria de Zaratustra desde sus primeros intentos de enseñar a las masas, pasando por la creciente comprensión de su propio mensaje, hasta su confrontación final con su idea más oscura y difícil. En el camino, se encuentra con discípulos y escépticos, sabios y necios, buscadores y burladores. Escala montañas y desciende valles. Experimenta el éxtasis y la desesperación, la esperanza y el horror. A lo largo de todo esto, 3 grandes ideas pulsan a través de la narrativa como latidos del corazón. El Übermensch, el concepto de un ser humano que ha superado la humanidad convencional y ha creado valores enteramente nuevos. La voluntad de poder, el impulso fundamental no solo de sobrevivir, sino de crecer, crear y superar la resistencia, y el eterno retorno,
la idea aterradora y liberadora de que tal vez tengamos que vivir exactamente la misma vida infinitas veces. Estas ideas no se presentan como argumentos a demostrar. Surgen a través de historias, encuentros, canciones y visiones simbólicas. Nietzsche no intenta convencerte mediante la lógica, intenta transformarte a través de la experiencia. Quiere que sientas el peso de estas ideas, que luches con ellas, que permitas que cambien tu forma de verte a ti mismo y al mundo. Hoy seguiremos el viaje de Zaratustra a través de 3 actos. El descenso, donde Zaratustra baja de su montaña y comienza a enseñar sobre la muerte de Dios, y el Übermensch, la transformación, donde explora las 3 metamorfosis del espíritu y lo que significa crear nuevos valores, y la revelación, donde se enfrenta a la idea más difícil de todas, el eterno retorno, y descubre lo que realmente significa decir sí a la vida. Esta es la historia de cómo un filósofo, en el dolor y el aislamiento, creó una obra tan poderosa que transformaría el pensamiento moderno. Este es el viaje hacia la transformación de la humanidad. Esto es, así habló Zaratustra. El profeta solitario. Zaratustra tiene 30 años cuando abandona la civilización y asciende a las montañas. Durante 10 años vivió solo en una cueva, acompañado únicamente por su águila y su serpiente. El águila representa el orgullo y la serpiente la sabiduría. Juntos simbolizan lo que Zaratustra debe llegar a ser, orgulloso de su sabiduría y sabio de su orgullo. Pero Zaratustra no huye de la humanidad por amargura ni decepción. Se prepara. Como una copa que debe llenarse antes de derramarse, Zaratustra pasa una década acumulando sabiduría, permitiendo que sus ideas maduren y se fortalezcan lo suficiente para soportar el peso de su conocimiento. Su corazón rebosa de sabiduría y amor, y finalmente ya no puede contenerlo más. Debe descender de la montaña y compartir lo aprendido. Al iniciar su descenso, se encuentra con un anciano santo que vivía como ermitaño en el bosque. El santo reconoce a Zaratustra y lo recuerda de años atrás. ¿Qué traes al valle?, pregunta el santo. Zaratustra responde que trae dones para la humanidad, que ama a la gente y quiere enseñarles. El santo ríe suavemente. No confíes en la gente, advierte. Te odiarán por tus dones. No les des nada más que limosnas y que mendiguen por ellas. Cuando Zaratustra le pregunta qué hace el santo en la soledad de su bosque, el anciano responde que compone canciones y se las canta a Dios, y ríe, llora, murmura y canta alabanzas al Dios que es su Dios. Zaratustra agradece al santo y continúa bajando la montaña, pero al encontrarse solo de nuevo se dice a sí mismo, ¿será posible? Este viejo santo en su bosque aún no ha oído que Dios ha muerto. Este breve encuentro plantea el problema central de todo el libro. El anciano santo representa el pasado, un mundo donde Dios proveía sentido, donde la devoción religiosa daba propósito a la vida y donde la moral tradicional ofrecía una guía clara. Pero ese mundo ha desaparecido. Dios ha muerto, declara Nietzsche, y la humanidad lo ha matado. No por un solo acto, sino mediante el proceso gradual de modernidad, ciencia, razón e ilustración, que ha hecho imposible mantener con honestidad intelectual la antigua cosmovisión religiosa. Cuando Nietzsche dice «Dios ha muerto», no está celebrando, está diagnosticando una crisis. Durante miles de años, Dios sentó las bases de todos los valores, el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, el sentido y el propósito, todo emanaba del mandamiento divino. Pero, ¿qué ocurre cuando ese fundamento se derrumba? ¿Qué ocurre cuando ya no podemos creer en Dios y, sin embargo, aún sentimos el peso de las exigencias morales originadas en la enseñanza religiosa? Esta es la crisis del nihilismo, la aterradora posibilidad de que nada tenga sentido, de que todos los valores sean arbitrarios, de que la vida misma pueda carecer de sentido. La mayoría de las personas, según Nietzsche, aún no son conscientes de esta crisis. Siguen viviendo como si los viejos valores aún tuvieran fuerza, sin darse cuenta de que el suelo ha desaparecido bajo sus pies. Son como personajes de dibujos animados que se han precipitado por un precipicio, pero aún no han mirado hacia abajo.
La misión de Zaratustra es hacer que la gente mire hacia abajo, obligarla a afrontar la crisis y luego mostrarle el camino a seguir. Debe ayudar a la humanidad a superar la parálisis del nihilismo hacia algo nuevo, hacia la creación de valores que no dependan de Dios ni de ninguna autoridad externa. Debe enseñarles sobre el Übermensch, el equilibrista. Zaratustra llega a un pueblo llamado La Vaca Abigarrada, donde una multitud se ha reunido para ver la actuación de un equilibrista. Este es el momento y el público perfectos para el primer sermón de Zaratustra. Se sitúa en la plaza del mercado y comienza a hablar. «Te enseño el Übermensch», proclama. «Los seres humanos son algo que hay que superar. ¿Qué has hecho para superarlos?» Explica que todas las criaturas han creado algo más allá de sí mismas y pregunta si la humanidad quiere ser el reflujo de esta gran marea en lugar de fluir hacia adelante. ¿Qué es el simio para el humano? ¿Un hazmerreír o una dolorosa vergüenza? Y eso es exactamente lo que el humano será para el Übermensch, un hazmerreír o una dolorosa vergüenza. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el Übermensch, declara Zaratustra, una cuerda sobre un abismo. La travesía es peligrosa, el viaje arriesgado, la mirada atrás aterradora. Lo grandioso del ser humano es que es un puente y no una meta. Lo que se puede amar en él es que es un paso por encima y un paso por debajo. Esta es la visión de Nietzsche en forma condensada. La humanidad no es la cima de la creación, sino una transición, un puente entre lo que fuimos y lo que podríamos llegar a ser. Nos encontramos en un equilibrio entre nuestros orígenes animales y nuestro potencial para crear algo superior. El Übermensch representa esa posibilidad superior, pero alcanzarla requiere cruzar un peligroso abismo donde la mayoría caerá. Zaratustra continúa su sermón, pero la multitud no lo comprende. Quieren entretenimiento, no filosofía. Quieren ver al equilibrista, no oír hablar de transformación espiritual. «Ya hemos oído hablar bastante de este equilibrista», grita alguien. «Veámoslo ya». La multitud se ríe de Zaratustra, desestimando sus palabras como los delirios de un loco. En ese momento, el equilibrista comienza su actuación. El hombre se sube a la cuerda tendida sobre el mercado. La multitud guarda silencio, observando absorta. Esto era lo que buscaban: peligro, espectáculo, la emoción de ver a alguien arriesgar la vida para su diversión. El equilibrista está a medio camino cuando un bufón, un payaso de colores abigarrados, emerge de la misma torre y lo sigue por la cuerda. El bufón se burla del equilibrista, llamándolo perezoso y un obstáculo en su camino. «Quítate de mi camino o te salto», grita el bufón, y luego hace exactamente eso, saltando sobre el equilibrista con un grito aterrador. El impacto hace que el equilibrista pierda el equilibrio. Su cuerpo da vueltas por los aires y se estrella contra el suelo. Queda destrozado y moribundo, mientras la multitud se dispersa, presa del pánico. Solo queda Zaratustra. Se arrodilla junto al moribundo, quien pregunta con su último aliento si irá al infierno. Zaratustra le asegura que no existe el infierno. Tu alma morirá incluso antes que tu cuerpo, por lo tanto ya no temas. El equilibrista se siente aliviado. Dice que solo era un animal que aprendió a hacer trucos a base de palizas y hambre, pero que al menos encontró dignidad en su peligroso arte. Ahora, dice, me conviertes en tu animal. El hombre muere, y Zaratustra carga el cuerpo sobre sus hombros. Lo lleva por la ciudad, buscando un lugar donde enterrarlo. Pero los habitantes temen que el cuerpo atraiga a los lobos. Le ofrecen a Zaratustra el cuerpo del bufón, pero Zaratustra se niega. Le dará a este hombre un entierro digno, dice. Vivió por su arte y para su arte, y por eso lo honraré. Esa noche Zaratustra deposita el cuerpo en un árbol hueco y se acuesta junto a él, sin poder dormir. Reflexiona sobre lo aprendido. Fue un mal comienzo, piensa. Zaratustra, quieres convertirte en el maestro de la humanidad, pero no están preparados. Hablas a oídos sordos. Pero al acercarse la mañana tiene una revelación. Ha estado pensando mal sobre esto. No debería intentar hablarle a las masas en absoluto. La multitud es un rebaño, y el rebaño no quiere que lo interrumpan en su cómodo pastoreo.
En cambio, debe buscar a individuos que ya se están cuestionando, que ya están buscando, que ya sienten la atracción hacia algo superior. Zaratustra no se convertirá en pastor ni en perro del rebaño, se declara a sí mismo. Para alejar a muchos del rebaño, he venido. El pueblo y el rebaño se enojarán conmigo. Zaratustra quiere que los pastores lo llamen ladrón. Buscará compañeros creadores que le ayuden a sembrar las semillas de nuevos valores. Encontrará a esos pocos individuos capaces de escuchar su mensaje, con la valentía suficiente para cruzar la peligrosa cuerda tendida sobre el abismo. Estos serán sus discípulos, y a través de ellos su enseñanza se difundirá. Pero primero debe aclarar su mensaje. Debe explicar qué significa superar a la humanidad, qué valores deben destruirse y qué nuevos valores deben crearse. Y para ello, debe hablarles de las 3 metamorfosis. 3 metamorfosis. En su segundo discurso, Zaratustra describe cómo el espíritu experimenta 3 transformaciones en su camino hacia la libertad. Estas metamorfosis no son etapas por las que todos pasan, sino etapas que deben elegirse deliberadamente y que requieren fuerza y valentía para completarse. La mayoría de las personas ni siquiera se convierten en camellos, permaneciendo para siempre en una etapa anterior, que Zaratustra no se molesta en nombrar, la etapa de la cómoda conformidad. La primera transformación es de espíritu a camello. El camello es una bestia de carga que se arrodilla y pregunta, ¿cuál es la carga más pesada que puedo llevar? Esto podría parecer una debilidad, pero Zaratustra insiste en que requiere una gran fuerza. El camello busca deliberadamente las tareas más difíciles, dolorosas y humillantes. ¿Cuáles son estas pesadas cargas? Zaratustra las enumera. Humillarse para herir el orgullo, dejar que la necedad se manifieste para burlarse de la sabiduría, abandonar la causa cuando triunfa, escalar altas montañas para tentar al tentador. En otras palabras, el camello asume el conocimiento de todo lo doloroso y difícil de la vida. Carga con el peso de la verdad, incluso cuando la verdad es fea. Carga con la responsabilidad, incluso cuando la responsabilidad es aplastante. La mayoría de la gente huye de las dificultades. Busca consuelo, entretenimiento, distracción de cualquier desafío o perturbación. Pero el camello corre hacia la dificultad. Se carga con el conocimiento del sufrimiento, la injusticia, la mortalidad, la insignificancia, todo lo más pesado. Y como un camello que cruza un desierto, lleva estas cargas a un vasto desierto. ¿Por qué alguien elegiría esto? Porque sin afrontar todo el peso de la existencia, sin contemplar el abismo del sinsentido, permaneces ingenuo. Crees en mentiras cómodas. La etapa del camello representa la madurez intelectual y emocional, la disposición a afrontar la realidad por dura que sea. Pero el camello no es el fin. En la parte más solitaria del desierto, donde nadie puede ayudarte ni guiarte, ocurre la segunda transformación. El camello se convierte en león. El león representa la rebelión, la negación, el sagrado no. Donde el camello lleva cargas, el león las combate. Busca conquistar la libertad y ser dueño de su propia naturaleza. Pero para alcanzar la libertad, el león debe luchar contra el más poderoso de los dragones, cuyo nombre es Tú deberás. En cada escama de este dragón dorado resplandece un mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. Amarás a tu prójimo. Estos son los valores milenarios, las leyes morales que la sociedad insiste en que son sagradas e inmutables. El dragón afirma encarnar todo el valor creado, declarando: todo valor ha sido creado hace mucho tiempo, y yo soy todo valor creado. En verdad, ya no habrá más yo quiero. Pero el espíritu del león dice: lo haré. El león se niega a aceptar que los valores sean inmutables. Lucha contra el dragón, intentando demostrar que lo que se ha llamado sagrado es en realidad arbitrario, que lo que se ha llamado eterno es en realidad histórico, que lo que se ha llamado necesario es en realidad elegido.
El león no puede crear nuevos valores. Eso viene después, pero puede generar libertad para la nueva creación. Despeja el terreno destruyendo lo viejo. Esta es la obra de filósofos como el propio Nietzsche, que derriba la moral tradicional, exponiendo sus orígenes en la psicología humana más que en el mandato divino, mostrando que lo que parecía natural e inevitable es en realidad contingente y cambiante. Pero la obra del león es, en última instancia, negativa. Sabe destruir, pero no construir. Sabe decir no, pero no decir sí. Vive en perpetua rebelión, definiéndose contra aquello a lo que se opone. Por eso es necesaria una tercera transformación. El león debe convertirse en un niño. El niño es inocente y olvidadizo, explica Zaratustra. Es un nuevo comienzo, un juego, una rueda autopropulsada, un primer movimiento, un sí sagrado. ¿Por qué necesita el espíritu convertirse en niño? Porque para el juego de la creación se necesita un sí sagrado. El espíritu debe tener su propia voluntad. El marginado del mundo ahora debe conquistar su propio mundo. El niño representa un nuevo comienzo radical, libre de resentimientos y reacciones. A diferencia del león, que aún se define por aquello contra lo que lucha, el niño crea desde su propio ser, juega, no como escape ni por frivolidad, sino como la forma más elevada de actividad. Crea nuevos valores no porque los antiguos fueran erróneos, aunque lo fueran, sino porque la creación misma es alegre y necesaria. Piensen en niños jugando. Se absorben por completo en sus juegos, tomándolos con total seriedad, sin perder la conciencia de que son juegos. Crean reglas y luego las cambian. Construyen mundos, luego los destruyen y construyen otros nuevos. Experimentan un desarrollo puro sin el peso del pasado ni del futuro. Este es el estado espiritual que el Übermensch debe alcanzar. La combinación de la creatividad y la inocencia del niño con la fuerza del león y la resistencia del camello. La mayoría de las personas nunca se convierten en camellos, ignorando la pesadez de la vida. Algunos se convierten en camellos, pero nunca se transforman en leones, pasando la vida aplastados bajo cargas que no combatirán. Unos pocos se convierten en leones, pero permanecen estancados en la rebelión, incapaces de ir más allá de la negación y entrar en la creación. Solo las almas más raras completan las 3 metamorfosis y se convierten nuevamente en niños, creadores de nuevos valores, jugadores del juego de la existencia, la muerte de Dios. A lo largo de sus primeros discursos, Zaratustra vuelve una y otra vez al tema del colapso de los sistemas religiosos y morales tradicionales. Llama a los creyentes en el más allá ultramundanos y se burla de ellos por despreciar el cuerpo y esta tierra. Hubo un tiempo en que el alma miraba con desprecio el cuerpo, dice Zaratustra, y entonces este desprecio era el máximo. Deseaba un cuerpo delgado, espantoso, hambriento. Así, pensaba escapar del cuerpo y de la tierra. La cosmovisión religiosa enseñaba que el cuerpo era vergonzoso, que los placeres terrenales eran pecaminosos y que la verdadera vida solo llegaba después de la muerte. Esto creó un profundo odio hacia la existencia misma. Pero esta extramundanidad nació del sufrimiento, insiste Zaratustra. Fueron los enfermos y moribundos quienes despreciaron el cuerpo y la tierra, quienes inventaron cosas celestiales y gotas de sangre redentoras. Incapaces de encontrar sentido ni alegría en la vida, inventaron otro mundo donde la justicia finalmente prevalecería, donde los mansos lo heredarían todo y donde el sufrimiento sería compensado. Nietzsche vio esto como una forma de venganza psicológica. Quienes eran débiles en la vida, quienes no podían alcanzar el poder ni la felicidad mediante su propia fuerza, crearon un sistema moral que declaraba la debilidad misma virtuosa. Llamaron a la fuerza Didio y a la debilidad Didio. Transformaron su incapacidad para vengarse en un principio moral de perdón. Hicieron de la necesidad una virtud. Esto es lo que Nietzsche llamó la moral del esclavo, una moral inventada por los débiles como compensación por su impotencia. Se opone a la moral del amo, el sistema de valores de los fuertes, que simplemente consideran bueno todo lo que aumenta su poder
y malo todo lo que lo disminuye. Zaratustra no aboga por la crueldad ni la dominación. Eso no tiene nada que ver con el asunto. Se pregunta, ¿qué valores necesitamos para afirmar la vida en lugar de negarla? ¿Qué tipo de moralidad dice sí a la existencia en lugar de no? ¿Qué significaría encontrar sentido y propósito en este mundo en lugar de posponerlos para un futuro imaginario? La respuesta no se encuentra aferrándose a los marcos religiosos tras la muerte de Dios. Cuando las personas dejan de creer en Dios, pero siguen siguiendo los mandamientos morales cristianos, viven una vida incoherente. Han perdido el fundamento, pero intentan mantener la estructura. Zaratustra llama a esta gente el último hombre, la última forma degenerada de la humanidad. El último hombre lo ha empequeñecido todo. Tiene pequeños placeres y pequeños venenos. Trabaja un poco y se divierte un poco, ambos con moderación. No quiere gobernante ni amo. Todos quieren ser iguales. ¿Quién quiere gobernar todavía? ¿Quién obedece? Ambos son demasiado onerosos, dice el último hombre. El último hombre valora la comodidad por encima de todo. Evita todo lo difícil o peligroso. Busca seguridad, previsibilidad y protección. Se conforma con entretenimiento superficial y emociones baratas. No tiene grandes amores ni grandes odios. Nada es sagrado para él, pero es demasiado perezoso para profanarlo. Es el perfecto consumidor democrático, feliz en su mediocridad, orgulloso de haber eliminado toda distinción entre lo superior y lo inferior. Hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres, y parpadean. Zaratustra presenta esto como una advertencia, pero cuando describe al último hombre a la multitud en la plaza del mercado, responden, «Danos a este último hombre, oh Zaratustra, conviértenos en estos últimos hombres y te daremos el Übermensch». Pasan por alto por completo su horror ante la transformación de la humanidad. Este es el escenario de pesadilla que ve Nietzsche. No solo la muerte de Dios, sino el triunfo de la mediocridad, la nivelación de toda aspiración humana, la creación de un mundo donde todos son igualmente cómodos e igualmente pequeños, donde nadie lucha por la grandeza, porque la grandeza misma ha sido abolida como ideal. Frente a esta visión, Zaratustra ofrece al Übermensch, no un superhombre en términos de poder sobre los demás, sino un ser humano que ha superado las limitaciones de la humanidad convencional, que crea valores que afirman en lugar de negar la vida, que dice sí a la existencia con todo su terror y su belleza. Los maestros y las lecciones. Tras su fracaso inicial en el mercado, Zaratustra dedica años a enseñar a sus discípulos. La segunda parte de Así habló Zaratustra se compone principalmente de sus discursos sobre temas específicos, cada uno de los cuales ataca algún aspecto de la moral tradicional o la sabiduría convencional. Habla contra los compasivos que se compadecen de los demás no por amor, sino por debilidad, y que quieren que todos sean igualmente miserables. Se burla de los virtuosos, que siguen las reglas morales para ganarse la alabanza o la recompensa celestial, convirtiendo la virtud en una transacción. Condena a los predicadores de la muerte que hacen de la vida un castigo soportable en lugar de un don para celebrar. Una de sus enseñanzas más importantes se refiere al nuevo ídolo que ha sustituido a Dios, el Estado. ¿Estado?, pregunta Zaratustra. ¿Qué es eso? Pues bien, abran los oídos, porque ahora les hablaré de la muerte de los pueblos. En algún lugar aún hay pueblos y rebaños, explica. Pero no entre nosotros, hermanos míos. Aquí hay estados. El Estado dice ser el pueblo, pero en realidad es la muerte de los pueblos. Es el monstruo frío que dice, yo, el Estado, soy el pueblo. Todo en el Estado es falso, declara Zaratustra. Habla en lenguas robadas, llama buenas y malas a las creencias robadas. Todo en él es falso, muerde con dientes robados. Incluso sus entrañas son falsas. El Estado fue creado por quienes no pudieron crear su propio significado, por gente superflua que necesitaba unirse y seguir a un líder que les dijera qué hacer. Donde termina el Estado, ahí comienza el hombre que no es superfluo,
donde comienza la canción del hombre necesario, la melodía única e irreemplazable. Más allá del estado reside la posibilidad de una individualidad genuina, de convertirse en quien uno realmente es, en lugar de desempeñar un papel asignado por el colectivo. Esta enseñanza es especialmente importante dada la tergiversación posterior de las ideas de Nietzsche para apoyar el totalitarismo. Zaratustra rechaza explícitamente el Estado como camino hacia la grandeza. El verdadero florecimiento humano ocurre a pesar del Estado, no a través de él. El Übermensch no es un dictador ni un Führer, sino alguien que ha aprendido a vivir según valores autocreados sin necesidad de que el Estado le dé sentido. Zaratustra también habla de la amistad, el amor, el matrimonio y la muerte. Enseña que la verdadera amistad requiere firmeza, que hay que estar dispuesto a desafiar a los amigos en lugar de simplemente consolarlos. Insiste en que el amor al futuro lejano es más valioso que el amor al prójimo, porque el amor al prójimo a menudo proviene de la incapacidad de amarse a uno mismo. En cuanto al matrimonio, es sorprendentemente tradicional en ciertos aspectos, argumentando que éste debería ser para crear algo superior a cada uno de los cónyuges por separado, idealmente un hijo. Pero también argumenta que la mayoría de los matrimonios son mentiras porque los cónyuges no se han superado a sí mismos primero. Ya sea tu compasión o tu coraje lo que quiere escapar, ya sea que busques compañía o distracción, en ningún caso es amor. Y sobre la muerte, enseña que uno debe morir en el momento oportuno, que aferrarse a la vida cuando se ha completado la obra es tan erróneo como morir antes de haber dado el regalo al mundo. Muchos mueren demasiado tarde, y algunos mueren demasiado pronto. La enseñanza todavía suena extraña. Muere en el momento oportuno. Estas enseñanzas indignaron a sus contemporáneos y siguen provocando debate. Nietzsche parece frío, severo e insensible. ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está la bondad? ¿Dónde está el reconocimiento de que la mayoría de las personas sufren y necesitan consuelo, no desafíos? Pero Nietzsche argumentaría que la falsa compasión es más dañina que la verdadera dureza. Compadecerse de alguien a menudo significa menospreciarlo, tratarlo como débil e indefenso. Desafiar a alguien, exigirle que se fortalezca, respeta su potencial de crecimiento. El acto verdaderamente compasivo no consiste en fomentar la debilidad, sino en inspirar fortaleza. Esto nos lleva a una de las enseñanzas más controvertidas de Zaratustra, la idea de la autosuperación. Autosuperación y voluntad de poder. Solo donde hay vida hay también voluntad, enseña Zaratustra, pero no voluntad de vida, sino voluntad de poder. Este concepto, la voluntad de poder, es quizás la idea más famosa y más incomprendida de Nietzsche. Se ha interpretado de diversas maneras, desde el instinto biológico hasta la ideología fascista. Pero en la enseñanza de Zaratustra, la voluntad de poder significa algo muy específico. El impulso fundamental de todos los seres vivos no es simplemente sobrevivir, sino crecer, expandirse, crear y superar la resistencia. Piensa en una planta que crece hacia el sol. No solo existe, sino que se esfuerza. Se abre paso a través del hormigón, trepa paredes y compite con las plantas vecinas por la luz y los nutrientes. O piensa en un niño que aprende a caminar, cayendo y levantándose una y otra vez, impulsado por una necesidad interna de dominar esta nueva habilidad, aunque gatear sería más seguro y fácil. Este esfuerzo, este impulso hacia el crecimiento y la maestría, es voluntad de poder. No se trata principalmente de dominar a los demás, aunque puede ser una expresión de ello. Se trata de superarse a sí mismo, de autosuperarse continuamente. Que la criatura viviente se sacrifica voluntariamente por el poder. Esa es tu doctrina. Le dice Zaratustra a la vida misma en un diálogo místico. Y me susurraste este secreto. Mira, yo soy aquello que siempre debe superarse a sí mismo. La vida crea valores continuamente, luego los destruye y los recrea. Lo que a menudo se denomina autoconservación es, en realidad,
autosuperación. El organismo no busca mantenerse tal como es, sino que se esfuerza constantemente por volverse más fuerte, más complejo y más capaz. El estancamiento es la muerte. El crecimiento requiere destruir lo que fuiste para convertirte en lo que serás. Esto significa que todos los valores son expresiones de la voluntad de poder. Cuando las personas crean sistemas morales, no están descubriendo verdades eternas sobre el bien y el mal. Están estableciendo las condiciones bajo las cuales su forma particular de vida puede prosperar. Diferentes tipos de seres humanos crean diferentes moralidades. Los débiles crean moralidades que protegen la debilidad, que convierten la impotencia en virtud. Llaman a la paciencia humildad, a la incapacidad de vengarse perdón y a la cobardía mansedumbre. Inventan dioses que castigarán a los fuertes y recompensarán a los débiles. Esta es su voluntad de poder expresándose a través de los únicos medios a su alcance. Los fuertes crean moralidades que celebran la fuerza, el coraje, la nobleza y la excelencia. Simplemente declaran bueno todo lo que aumenta su poder y malo todo lo que lo disminuye. No necesitan sanciones sobrenaturales porque confían en su propio juicio. Esta es su voluntad de poder expresándose directamente. Ninguna moralidad es verdadera en sentido absoluto. Ambas son herramientas creadas por diferentes tipos de vida para satisfacer sus distintas necesidades. La cuestión no es cuál es verdadera, sino cuál quieres afirmar. ¿Quieres celebrar la vida ascendente o la vida decadente? ¿Crecimiento o decadencia? ¿Fortaleza o debilidad? Zaratustra elige la vida ascendente. Busca valores que afirmen la existencia, que afirmen la lucha, que hagan del crecimiento y la transformación la mayor riqueza. Esto requiere autosuperación, la disposición a destruir lo que uno es en aras de lo que podría llegar a ser. El hombre es algo que debe ser superado, repite a lo largo de sus enseñanzas. Pero esto no significa que la humanidad sea mala ni vergonzosa. Significa que la humanidad no está acabada, no está completa. Somos una transición, un puente. Nuestra mayor gloria no reside en lo que somos, sino en lo que podríamos llegar a ser. Pero la autosuperación requiere una valentía tremenda. Significa abandonar la seguridad, arriesgarlo todo, soportar el dolor, la duda y la soledad. Significa escalar montañas donde podrías caer. Y significa afrontar la idea más difícil que Zaratustra tiene para enseñar, la idea que atormentó al propio Nietzsche ante aquella roca piramidal en los Alpes. La visión del eterno retorno. La tercera parte de Así habló Zaratustra contiene el clímax emocional y filosófico del libro. Zaratustra ha reunido discípulos, les ha enseñado sus doctrinas y se prepara para compartir su visión más profunda y terrible. Pero primero, debe confrontarla plenamente. En el capítulo titulado Sobre la visión y el enigma, Zaratustra describe cómo asciende por un sendero de montaña con un enano a hombros. El enano representa el espíritu de la gravedad, el peso que todo lo derriba, que hace que la vida sea pesada en lugar de alegre. El enano se burla de Zaratustra, diciendo que no puede lanzar una piedra hacia arriba sin que vuelva a caer, que la gravedad siempre triunfará. Enfadado, Zaratustra se detiene ante una puerta. Allí se encuentran dos caminos, extendiéndose infinitamente en direcciones opuestas. Uno retrocede hacia el pasado, el otro avanza hacia el futuro. El nombre de la puerta es Momento. Zaratustra desafía al enano. Mira esta puerta, tiene dos caras. Aquí se unen dos caminos, nadie los ha recorrido hasta el final. Este largo sendero de ida y vuelta dura una eternidad. Y ese largo sendero de ida y vuelta es otra eternidad. Se contradicen estos caminos, se ofenden descaradamente, y aquí en esta puerta es donde se unen. El nombre de la puerta está inscrito arriba. Momento. Entonces plantea la pregunta crucial. ¿No debería todo lo que puede suceder haber sucedido ya, haberse hecho, haber pasado ya?
Si el camino inverso se extiende infinitamente hacia el pasado, entonces ya ha transcurrido un tiempo infinito. Todo lo que podría suceder debe haber sucedido ya en algún momento, y si sucedió una vez, ¿no debería volver a suceder? ¿No debería haber estado aquí también esta puerta antes?, pregunta Zaratustra. ¿Y no están todas las cosas tan estrechamente entrelazadas que este momento arrastra tras sí todo lo venidero? Y por lo tanto también a sí mismo. Pues todo lo que puede correr también debe correr de nuevo hacia adelante por este largo sendero. Esta es la doctrina del eterno retorno en su forma más resumida. Si el tiempo es infinito y el universo contiene un número finito de estados posibles, entonces toda configuración posible debe eventualmente repetirse. Tú, que lees estas palabras ahora mismo, seguramente lo has hecho infinitas veces antes y lo volverás a hacer infinitas veces. Cada alegría y cada tristeza, cada triunfo y cada fracaso, cada momento de tu existencia se repetirá eternamente. El enano descarta esto como un simple tiempo circular. Toda verdad es torcida, dice el enano con desprecio. El tiempo mismo es un círculo. Pero Zaratustra rechaza esta simplificación. El eterno retorno no es una repetición mecánica, sino algo mucho más profundo y aterrador. Antes de que pueda explicar más, la visión cambia. Zaratustra ve a un joven pastor retorciéndose en el suelo con una pesada serpiente negra colgando de su boca. La serpiente se ha deslizado por la garganta del pastor y se ha mordido allí. Zaratustra intenta sacarla, pero no puede. Entonces una voz grita desde él: «¡Muerde! ¡Arráncale la cabeza de un mordisco! ¡Muerde!». El pastor muerde con tremendo esfuerzo y escupe la cabeza de la serpiente a lo lejos. Entonces salta. Ya no es pastor, ni siquiera humano, transformado y rodeado de luz, riendo como ningún humano lo ha hecho jamás. ¿Qué significa esta visión? Zaratustra nunca lo explica directamente, pero el simbolismo es claro. La serpiente representa el pensamiento del eterno retorno, la idea que amenaza con asfixiar a quien intente tragarla. La mayoría de la gente no soporta este pensamiento. Su peso los aplasta. Vivir la misma vida una y otra vez eternamente, cometiendo los mismos errores, sufriendo los mismos dolores, experimentando los mismos arrepentimientos, parece la maldición definitiva. Pero el pastor que muerde la cabeza de la serpiente, que acepta plenamente el eterno retorno, se transforma. Se convierte en algo más que humano, riendo con alegría sobrehumana. Ha superado la prueba definitiva. Puede decir sí a su vida tan completamente que estaría dispuesto a vivirla una y otra vez para siempre. Esta es la idea que Nietzsche creía que podía transformar a la humanidad. El eterno retorno no pretende ser una teoría científica sobre la naturaleza del tiempo. Es una prueba, una vara de medir, una forma de evaluar la vida. Pregúntate, si tuvieras que vivir tu vida una y otra vez eternamente, sin posibilidad de cambio, ¿te agobiaría la desesperación o te llenarías de alegría? Si cada pequeña acción, cada hora desperdiciada, cada momento de cobardía y debilidad se repitiera infinitamente, ¿podrías soportar ese peso? ¿O pensarlo te inspira a transformar tu vida de inmediato? El eterno retorno distingue entre quienes dicen sí a la vida y quienes dicen no. Si vives una vida de la que te avergüenzas, si huyes constantemente de ti mismo, si llenas tus días de distracciones y negaciones, entonces la idea del eterno retorno será una tortura. Querrás que el tiempo sea lineal para dejar atrás los errores, para poder imaginar una redención futura que borre el pasado. Pero si vives una vida de crecimiento y creación, si te conviertes en quien realmente eres, si puedes recordar incluso tus peores momentos y decir: «Esto también fue necesario, esto también me hizo quien soy», entonces el eterno retorno se convierte en la afirmación definitiva. No cambiarías nada. Lo vivirías todo de nuevo, igual, infinitas veces, y lo darías por bueno. Esto es lo que el Übermensch debe lograr: amor fati, amor al destino,
la capacidad de decir sí a la existencia tan completamente que la afirme en cada instante. No aceptación pasiva, sino afirmación activa, no resignación, sino celebración. El propio Nietzsche luchó con esta idea, lo atormentaba, lo llenaba de euforia y temor a la vez. Escribió en sus cuadernos: «Esta doctrina es benigna con quienes no creen en ella. No habla de infiernos ni promete recompensas. Quien no cree en ella tiene una vida fugaz en su conciencia. Pero para quienes sí creen, el eterno retorno lo cambia todo. Cada acción cobra una importancia infinita porque se repetirá eternamente. Cada decisión se convierte en una decisión para siempre. La pregunta ya no es ¿qué quiero ahora?, sino ¿qué quiero eternamente?». La hora más tranquila. Tras la visión del eterno retorno, Zaratustra regresa a su caverna. Pero aún no puede enseñar plenamente esta doctrina porque él mismo no la ha aceptado plenamente. En un capítulo titulado «La hora más silenciosa», describe una experiencia mística en la que una voz le habla, ordenándole decir las palabras que conoce pero se niega a pronunciar. «Lo sabes, Zaratustra», dice la voz, «pero no lo dices». ¿Qué conocimiento es ese que aterroriza tanto a Zaratustra que no puede expresarlo? El eterno retorno mismo, la idea de que incluso lo pequeño, lo insignificante, lo mediocre, volverá eternamente. «Ay, el hombre regresa eternamente», le dice la voz. «El hombre pequeño regresa eternamente». Esto es lo que Zaratustra no puede soportar. Puede aceptar que sus propios momentos de grandeza regresen. Incluso puede aceptar que su sufrimiento regrese. Pero la idea de que toda la mezquindad humana, toda la mediocridad, toda la estrechez de miras, toda la crueldad y la estupidez también regresen eternamente, le da asco. Vi al hombre encogerse una y otra vez, confiesa más tarde. El eterno retorno, incluso de lo más pequeño, esa era mi náusea ante la existencia misma. El hombre pequeño que solo busca comodidad y seguridad, que no tiene grandes aspiraciones, que se conforma con placeres superficiales, también volverá eternamente. No hay escapatoria, no hay superación definitiva, no hay victoria definitiva sobre la mediocridad. Esta es la crisis que devuelve a Zaratustra a la soledad. Debe aprender a aceptar no solo el eterno retorno de lo noble, sino el eterno retorno de todo, incluso de lo que desprecia. Debe encontrar la manera de decir sí incluso a esto. La hora más silenciosa, la voz que le habla, le dice que debe partir y madurar. Debes aquietarte y madurar, dulce, tierno y dorado, hasta que te erijas como un árbol en otoño, cargado de fruto y ocultando su dulzura. Solo cuando haya madurado lo suficiente, cuando haya crecido lo suficientemente fuerte como para soportar todo el peso de su propia enseñanza, podrá regresar para compartirla con la humanidad. Y así, Zaratustra deja a sus discípulos una vez más y regresa a su cueva. Pasan los años, envejece, lucha, y finalmente está listo para la confrontación definitiva con su pensamiento más difícil. El convaleciente. La cuarta parte de Así habló Zaratustra transcurre años después de la tercera. Zaratustra ha envejecido. Su cabello es blanco. Ha pasado años solo en su cueva, luchando con el eterno retorno, intentando aceptarlo plenamente, intentando aprender a decir que sí a todo. En el capítulo titulado El convaleciente, Zaratustra finalmente proclama la doctrina en voz alta. Llama a sus animales, su águila y su serpiente. Hablen y den testimonio. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién vive aquí a mi alrededor? Sus animales responden: sabemos lo que enseñas, que todas las cosas recurren eternamente, y nosotros mismos con ellas, y que hemos estado aquí infinitas veces, y todas las cosas con nosotros. Enseñas que hay un gran año de devenir, un monstruo de un gran año, que debe girar una y otra vez, como un reloj de arena, para que se agote y se acabe de nuevo. Pero también le advierten:
Cuidado con convertirte en tu propia tumba. Esto es lo que te amenaza, que te ahogues con tu propia verdad, que te congeles en el invierno de tu propio desprecio. Zaratustra ha estado en peligro de ser aplastado por su propia doctrina. El peso del eterno retorno, la náusea ante la idea de que el hombre pequeño recurra eternamente, lo ha enfermado. Lleva 7 días postrado en cama, luchando contra el abismo. Pero ahora se levanta, ha superado su enfermedad y ha resurgido fortalecido. Ha aprendido a aceptar por completo el eterno retorno, incluyendo la recurrencia de todo lo que considera despreciable. Esta aceptación no significa aprobación, significa reconocer que la existencia incluye tanto lo noble como lo vil, tanto lo creativo como lo destructivo, tanto lo bello como lo feo, y que todo ello en conjunto conforma el todo que debe ser afirmado. Todo está enredado, enamorado, se da cuenta Zaratustra. Si alguna vez quisiste algo 2 veces, si alguna vez dijiste, me complaces felicidad, instantáneo, momento, entonces lo querías todo de vuelta, todo de nuevo, todo eternamente, todo enredado, enamorado. Esta es la clave. No puedes afirmar un momento sin afirmar todos los momentos, porque están interconectados. Tu momento de alegría existe solo por todos los momentos que lo condujeron, incluidos los dolorosos. Si realmente quieres que esa alegría vuelva, debes desear que todo lo que la hizo posible también vuelva. Esto lleva a una profunda aceptación de la necesidad, no al fatalismo que dice nada importa porque todo está predeterminado, sino al reconocimiento de que tu vida es una unidad, que cada parte de ella se conecta con todas las demás, que no puedes elegir qué momentos quieres conservar y cuáles quieres descartar. Quien puede decir, sí, que esta misma vida se repita eternamente, ha logrado algo extraordinario. Ha transformado todo Voltoas en así lo quise. Ha reivindicado toda su existencia como creación propia, asumiendo plena responsabilidad por lo que ha llegado a ser. Esta es la máxima expresión del amor fati. No solo aceptar el destino, sino amarlo. No solo soportar la necesidad, sino abrazarla como tu propia voluntad. El eterno retorno revela que la voluntad y la necesidad no son opuestas. Cuando decides tu destino por completo, cuando aceptas todo lo que ha sucedido porque te ha hecho quien eres, la voluntad y la necesidad se vuelven idénticas. Los hombres superiores. En las secciones finales de la 4ª parte, una serie de visitantes llegan a la cueva de Zaratustra. Son lo que Zaratustra llama los hombres superiores, individuos que se han elevado por encima del común, pero que aún no se han convertido en el Übermensch. Primero aparecen 2 reyes que rechazan el gobierno de las masas y la democracia. Buscan una nueva nobleza basada no en el nacimiento, sino en la virtud. Zaratustra respeta su rebeldía contra la mediocridad, pero observa que aún se definen en oposición a las masas, en lugar de desde su propio centro. A continuación llega el hombre concienzudo del espíritu, un erudito que ha dedicado su vida al estudio de las sanguijuelas. Zaratustra ve en él dedicación, pero también estrechez de miras, alguien que ha dominado un pequeño rincón del conocimiento mientras ignora todo lo que importa. Luego viene el mago, que representa el arte y el engaño. Puede manipular las emociones y crear hermosas ilusiones, pero ha perdido el contacto con los sentimientos genuinos. Es pura actuación, pura superficie, vacío por dentro a pesar de su habilidad. Llega el hombre más feo, alguien tan repugnante que incluso Zaratustra se esfuerza por mirarlo. Este es el asesino de Dios, el hombre que no soportó ser visto por un ojo que todo lo ve, y por eso lo mató. Representa el resentimiento y la venganza en el corazón de gran parte del ateísmo, el deseo de destruir a Dios no por fuerza, sino por vergüenza. Llegan 2 visitantes más, el mendigo voluntario que ha buscado la sabiduría entre los pobres y solo ha descubierto su satisfacción en las pequeñas cosas, y la sombra, que representa las propias dudas y reflexiones de Zaratustra, la parte de sí mismo que se pregunta si su búsqueda vale la pena el sufrimiento.
Finalmente llega el viejo adivino que hace años profetizó a Zaratustra, que solo ve oscuridad y sinsentido en el futuro, que es el nihilismo encarnado. Todos estos hombres superiores se reúnen en la caverna de Zaratustra. Son lo mejor que ha producido la era actual, pero ninguno se ha convertido en el Übermensch. Cada uno ha superado la humanidad convencional de alguna manera, pero permanece estancado, incapaz de completar la transformación. Zaratustra les enseña sobre el eterno retorno, sobre la autosuperación, sobre decir sí a la existencia. Pero al final, se da cuenta de que no están listos. Pueden comprender intelectualmente, pero no pueden vivir la enseñanza. Son puentes que no se cruzarán, preparativos para algo que vendrá después. Tarde en la noche, Zaratustra oye un sonido extraño. Los hombres superiores han encontrado vino en su cueva y se han emborrachado. Cantan un himno de borrachos a un asno, adorándolo como a un dios, inclinándose ante él y dándole gracias. El asno representa la misma estupidez y superstición que Zaratustra creía haber dejado atrás. Zaratustra está horrorizado, incluso estos hombres superiores, ante el vacío dejado por la muerte de Dios, no pueden resistirse a crear un nuevo ídolo para adorar. Prefieren incluso un dios asno a ningún dios. Prefieren creer en cualquier cosa antes que enfrentarse al abismo del sinsentido. Pero entonces el hombre más feo, el asesino de Dios, explica: es mejor adorar a Dios en esta forma que en ninguna. Reflexionen sobre ese dicho, hombres superiores. Quizás descubran su significado oculto. En realidad, esto es solo un festival, una ceremonia, algo que nos reconforta. No vamos en serio. No están realmente adorando al asno. Se burlan de la adoración misma jugando con formas sagradas ahora que lo sagrado ha sido vaciado de significado. Pero Zaratustra ve que esto no basta. El nihilismo juguetón, el desapego irónico, burlarse de todo sin creer en nada, ese no es el camino a seguir. ¿No les prohibí adorar?, les pregunta. Hombres superiores, aprendan esto de mí. En el mercado, nadie cree en hombres superiores. Y si quieren hablar allí, bien. Pero la multitud pestañea y dice: todos somos iguales. Los hombres superiores aún dependen demasiado de la multitud. Son demasiado reactivos, demasiado definidos por aquello a lo que se oponen. Pueden burlarse de los viejos dioses, pero no pueden crear nuevos valores. Pueden ver más allá de la moral convencional, pero no pueden afirmar la vida sin ella. Permanecen suspendidos sobre el abismo, incapaces de cruzarlo. La señal. A la mañana siguiente de la fiesta del asno, Zaratustra emerge de su cueva y encuentra un mundo cambiado. Sus animales le dicen: el mundo entero te espera como un jardín. Todas las cosas quieren convertirse en tus médicos y consoladores. Quieren ser amigos de tu felicidad. Zaratustra reflexiona sobre su largo viaje. Ha enseñado, luchado, descendido a la oscuridad y resucitado. Ha confrontado el eterno retorno y aprendido a aceptarlo. Ha reunido discípulos y los ha encontrado faltos. Ha esperado la señal que le indicaría que su hora finalmente había llegado. Esta es mi mañana, mi día comienza, anuncia. Arriba, arriba, gran mediodía. El gran mediodía representa el momento decisivo, el punto en el que la humanidad puede transformarse. Es mediodía, cuando el sol está en su cenit, cuando las sombras son más cortas, cuando todo se revela a la cruda luz de la verdad. ¿Cuál es la señal de que ha llegado su hora? Al salir Zaratustra de su cueva, aparece un león, no un león cualquiera, sino su león, aquel al que una vez ayudó y con el que se hizo amigo. El león está ahora rodeado por una bandada de palomas, una mezcla de dulzura y ferocidad. El león ruge de alegría y se acurruca contra Zaratustra. Esta es la señal. El depredador y la presa coexisten sin conflicto. La fuerza y la dulzura se unen, la superación de la oposición en una síntesis superior. El león ya no necesita definirse mediante la violencia. Las palomas ya no le temen. Cada una se ha transformado mediante el encuentro con la otra. Zaratustra comprende. Sus hijos están listos. No son los hombres superiores de su cueva,
sino que permanecen atrapados en sus limitaciones. Pero en algún lugar allá afuera está creciendo una nueva generación, aquellos que completarán lo que él ha comenzado. Mis hijos están cerca, dice. Mis hijos. Los hijos a los que se refiere no son descendientes biológicos, sino espirituales, quienes heredarán su enseñanza y la transmitirán. Serán ellos quienes finalmente crucen el puente de lo humano a lo superhombre. El libro termina con Zaratustra saliendo de su cueva, resplandeciente como el sol de la mañana, fuerte como un león, listo para descender una vez más a la humanidad. Pero esta vez es diferente. No baja a enseñar, ni a salvar, ni a convencer. Va a encontrarse con su destino, a encontrar a esos raros individuos listos para la transformación. Zaratustra bajó solo de la montaña, concluye el libro, y nadie salió a su encuentro. El final es deliberadamente ambiguo. ¿Zaratustra triunfó o fracasó? ¿Son sus hijos reales o imaginarios? ¿Aparecerá alguna vez el Übermensch? Nietzsche deja estas preguntas sin respuesta porque no son preguntas para responder, sino para vivir. El mensaje para hoy... Así habló Zaratustra fue el intento de Nietzsche de escribir una escritura secular, una nueva Biblia para un mundo después de Dios. Pero ¿qué nos ofrece hoy este libro extraño, poético y profético, más de un siglo después de la muerte de Nietzsche? En esencia, Zaratustra trata sobre la crisis de sentido en el mundo moderno. Cuando las fuentes tradicionales de valor se derrumban, cuando la religión pierde su autoridad, cuando la ciencia revela un universo indiferente a las preocupaciones humanas, ¿cómo encontramos sentido? ¿Cómo determinamos qué es bueno, qué vale la pena perseguir, qué hace que la vida valga la pena vivir? La respuesta de Nietzsche es radical. Debemos crear nuestro propio sentido. No podemos encontrarlo en Dios, la naturaleza, la sociedad ni la tradición. Debemos convertirnos en artistas de nuestras propias vidas, creando valores a través de nuestras decisiones y acciones, asumiendo la plena responsabilidad de quienes nos convertimos. Esto es aterrador porque significa que no hay garantías, ni red de seguridad cósmica, ni redención definitiva. Si creamos mal, si construimos nuestras vidas sobre cimientos débiles, si seguimos valores que empobrecen la vida en lugar de enriquecerla. No tenemos a nadie a quien culpar más que a nosotros mismos, pero también es liberador. No estamos atados a valores heredados que quizá ya no nos sirvan. Podemos examinar nuestras creencias, cuestionar nuestras suposiciones y elegir deliberadamente lo que queremos afirmar. Podemos convertirnos en autores en lugar de personajes, en creadores en lugar de criaturas. El eterno retorno es la prueba definitiva de si vives con autenticidad. Si no quisieras volver a vivir tu vida exactamente como la vives, eterna e inmutablemente, entonces no estás viviendo como realmente deseas. Te mientes a ti mismo, sigues valores en los que no crees realmente, interpretas papeles en lugar de ser tú mismo. Esto no significa que debas ser siempre feliz o nunca sentir dolor. Significa vivir de tal manera que puedas afirmar incluso tu sufrimiento como necesario, como parte de lo que te hizo ser quien eres. Significa perseguir metas que sigan siendo valiosas incluso una vez alcanzadas, crear en lugar de consumir, crecer en lugar de estancarse. El concepto de Übermensch nos reta a preguntarnos, ¿qué significaría superar la humanidad convencional? No dominar a los demás, sino trascender nuestras propias limitaciones. No imponer nuestra voluntad al mundo, sino alinearla con nuestras mayores posibilidades. Esto requiere las 3 metamorfosis. Primero, debemos estar dispuestos a soportar el peso de la verdad, a afrontar la realidad sin ilusiones reconfortantes. Debemos convertirnos en camellos, cargando con el peso del conocimiento. En segundo lugar, debemos rebelarnos contra los valores heredados, luchando contra el dragón del deberás. Debemos convertirnos en leones, creando libertad mediante la destrucción de lo viejo. En tercer lugar, debemos aprender a crear desde la inocencia, en lugar de la reacción, a decir sí desde nuestro propio centro, en lugar de definirnos en contra de aquello a lo que nos oponemos. Debemos convertirnos en niños,
jugando el juego de la creación con absoluta seriedad y alegría plena. Pocos completan este viaje. La mayoría se acomoda a los valores convencionales, sin convertirse jamás en camellos. Algunos se convierten en camellos, pero se desmoronan bajo el peso, aplastados por el nihilismo. Unos pocos se convierten en leones, pero permanecen estancados en la rebelión perpetua, incapaces de ir más allá de la negación. Las almas más excepcionales vuelven a ser niños, creadores de nuevos valores, afirmadores de la existencia. Estos son los superhombres potenciales, dispersos a lo largo de la historia, nunca plenamente alcanzados, pero siempre apuntando hacia lo que la humanidad podría llegar a ser. Nietzsche no prescribía un conjunto específico de valores. Describía un proceso, una forma de relacionarse con los valores mismos. La cuestión no es adoptar las preferencias particulares de Nietzsche, sino asumir la responsabilidad de la propia valoración, crear consciente y deliberadamente en lugar de aceptar pasivamente. Esto hace a Nietzsche más radical y menos peligroso de lo que sus críticos suelen afirmar. No aboga por ningún sistema político ni estructura social en particular. No da mandamientos sobre cómo vivir. Desafía a cada individuo a examinar su propia vida y preguntarse: ¿estoy viviendo de tal manera que pueda afirmarla eternamente? ¿Estoy creando o simplemente consumiendo? ¿Estoy creciendo o estancándome? ¿Me estoy convirtiendo en quien realmente soy o desempeñando un papel asignado por otros? Estas preguntas siguen siendo urgentes hoy en día. Vivimos en un mundo donde las autoridades tradicionales se han debilitado, pero nada claro las ha reemplazado. Tenemos una libertad sin precedentes para elegir nuestros propios valores, nuestros propios estilos de vida, nuestros propios significados. Pero esta libertad a menudo se siente como una carga más que como un regalo. Muchos responden huyendo hacia la distracción, el entretenimiento, el consumismo, las redes sociales, cualquier cosa para evitar el peso de la libertad. Otros se refugian en la nostalgia, intentando resucitar certezas religiosas o políticas que ya no convencen. Otros, en cambio, abrazan el nihilismo irónico, burlándose de todo sin creer en nada. Zaratustra ofrece una cuarta opción: aceptar la carga de la libertad como la mayor oportunidad. Reconocer que el significado no se encuentra, sino que se crea. Entender que la muerte de Dios no significa la muerte del valor, sino el comienzo de una auténtica valoración. Ver la existencia humana no como un problema por resolver, sino como una obra de arte por crear. Esto es difícil, requiere fuerza, coraje y persistencia. Significa abandonar la comodidad de la certeza absoluta y vivir con el conocimiento de que puedes equivocarte, de que tus creaciones pueden fallar, de que eres responsable de tu propio desarrollo. Pero Nietzsche creía que esta dificultad es lo que hace gloriosa la vida humana. Somos los animales capaces de cuestionar nuestra propia existencia, de elegir nuestros propios valores, de transformarnos mediante la voluntad y el pensamiento. Somos puentes suspendidos sobre un abismo, y nuestra grandeza no reside en alcanzar tierra firme, sino en la valentía de permanecer suspendidos, de seguir cruzando, de superarnos continuamente. El Übermensch no es un destino, sino una dirección. Es la posibilidad de crecimiento continuo, de autosuperación perpetua, de creación sin fin. Es lo que podríamos llegar a ser si nos atrevemos a vivir sin la red de seguridad del significado preestablecido, si asumimos plena responsabilidad por nuestros propios valores, si podemos decir sí a la vida incluso en sus momentos más difíciles. Les enseño el Übermensch, proclama Zaratustra al comienzo de su viaje, pero al final nos damos cuenta de que no puede enseñarlo, solo puede señalarlo, modelarlo, desafiar a otros a descubrirlo por sí mismos. El Übermensch no es una doctrina para aprender, sino una posibilidad para vivir. El proyecto inacabado. Nietzsche murió sin completar su sistema filosófico. Había planeado una obra importante titulada La voluntad de poder, que presentaría sistemáticamente su filosofía madura.
pero el colapso mental le impidió escribirla. Su hermana publicó posteriormente un libro con ese título, improvisado a partir de sus notas y distorsionado por sus propios prejuicios. Así habló Zaratustra sigue siendo su declaración artística y filosófica más completa. Es a la vez la más accesible y la más difícil de sus obras. Accesible porque narra historias en lugar de argumentar proposiciones, y difícil porque el significado de esas historias es deliberadamente ambiguo. Esta ambigüedad fue intencionada. Nietzsche no quería discípulos que simplemente repitieran sus palabras. Quería individuos que pensaran por sí mismos, que usaran sus ideas como herramientas para su propia transformación, y no como dogmas que defender. Aún no se habían buscado a sí mismos cuando me encontraron, dice Zaratustra a sus discípulos. Así hacen todos los creyentes. Ahora les pido que me pierdan y se encuentren a sí mismos, y solo cuando todos me hayan negado, regresaré a ustedes. Este es el mensaje definitivo de Así habló Zaratustra, el maestro que te enseña a superar al maestro, la filosofía que te exige crear tu propia filosofía, los valores que te impulsan a crear los tuyos. La influencia de Nietzsche en la cultura moderna es incalculable. Sus ideas moldearon el existencialismo, el posmodernismo, la psicología profunda e innumerables movimientos artísticos. Su crítica de la moral obligó a la filosofía a examinar sus supuestos ocultos. Su proclamación de la muerte de Dios articuló algo que muchos sentían, pero pocos se atrevían a decir abiertamente. Sin embargo, sigue siendo controvertido, incomprendido y temido. La apropiación nazi manchó para siempre su reputación. Su retórica áspera aleja a muchos lectores. Su aparente falta de compasión inquieta a quienes creen que la filosofía debería consolar en lugar de desafiar. Pero para quienes estén dispuestos a debatir sus ideas, Nietzsche ofrece algo excepcional. Una filosofía que se toma la existencia humana lo suficientemente en serio como para exigirnos lo mejor. Se niega a ofrecer consuelos fáciles ni mentiras cómodas. Insiste en que afrontemos la realidad sin ilusiones y, a pesar de ello, encontremos maneras de afirmarla. La pregunta que plantea Zaratustra sigue sin respuesta. ¿Se transformará la humanidad o seguirá siendo eternamente humana, demasiado humana? ¿Crearemos nuevos valores dignos de un universo sin Dios o nos aferraremos a valores heredados que ya no convencen? ¿Nos convertiremos en superhombres o en los últimos hombres? Nietzsche no vivió para ver la respuesta. Nosotros tampoco. Pero su desafío resuena a lo largo de las décadas. Atrévete a crearte a ti mismo. Atrévete a examinar tus valores. Atrévete a decir sí a la existencia. Atrévete a vivir de tal manera que la desees eternamente. Este no es un mensaje de consuelo. Es un mensaje de desafío, de dificultad, de responsabilidad. Pero para quienes lo escuchan y responden, ofrece algo más valioso que el consuelo. La posibilidad de convertirse en quien realmente son, de vivir una vida que puedan afirmar plenamente, de transformarse de criatura en creador. El profeta Zaratustra desciende de su montaña al principio y al final del libro. Entre esos descensos se encuentra el viaje de transformación que cualquiera puede emprender, pero pocos completan. La montaña sigue en pie, el camino sigue ascendiendo. La pregunta es si nos atrevemos a escalarla.